¿Alguna vez te has preguntado cómo un monumento de hierro, sin ninguna función práctica aparente, se convirtió en el símbolo más icónico de París? Y quién sabe, quizás del mundo. Esta es la Torre Eiffel, un hito que alguna vez fue odiado, ridiculizado y casi demolido, pero que hoy encanta a millones de visitantes cada año. Embárcate en un viaje por la historia de la Torre Eiffel, desde su creación hasta su consagración como ícono global. Prepárate para descubrir curiosidades, controversias y secretos que hacen que esta torre sea tan especial. Para entender cómo nació la Torre Eiffel, debemos retroceder al final del siglo XIX, a la vibrante París de la Belle Époque. La ciudad era el corazón cultural y artístico del mundo, un lugar de ideas audaces y grandes transformaciones. Francia quería celebrar el centenario de la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, y mostrar al mundo su fuerza, innovación y modernidad. Pero, ¿cómo impresionar al mundo entero? Organizando una exposición universal, la Exposition Universelle de 1889, un evento que reuniría a naciones de todo el globo para exhibir avances tecnológicos, artísticos y culturales. Para descubrir cómo se eligió la Torre Eiffel, retrocedamos a 1884, cuando el gobierno francés lanzó un concurso para crear el elemento destacado de la Exposición Universal de 1889. La propuesta ganadora vino de Gustave Eiffel, un ingeniero brillante conocido por construir puentes de hierro e incluso la estructura interna de la Estatua de la Libertad. ¿Su idea? Una torre de 324 metros de altura, hecha de celosías de hierro, que sería la puerta de entrada a la exposición. Pero, ¿por qué una torre? ¿Y por qué sin una utilidad clara, como un edificio o un palacio? La respuesta está en el simbolismo. La torre sería una prueba del poder de la ingeniería francesa, un hito del progreso industrial. Gustave Eiffel la describió como un himno al progreso científico. Y aquí va una curiosidad sorprendente. Entre las más de 700 propuestas del concurso, algunas eran bastante peculiares. Había quienes sugerían construir una guillotina gigante para recordar la Revolución Francesa. La Torre de Eiffel, por audaz que pareciera, era la más viable y visionaria. El proyecto de Eiffel ganó la competencia, pero no trabajó solo. Dos de sus ingenieros, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, esbozaron el concepto inicial, que Eiffel perfeccionó. El arquitecto Stephen Soubestre también aportó un toque especial, añadiendo el arco en la base y la cima elegante que conocemos hoy. Para seguir la construcción de la Torre Eiffel, viajemos al 28 de enero de 1887, cuando comenzó la obra. Fue todo un espectáculo. Imagina más de 18.000 piezas de hierro, todas prefabricadas, ensambladas como un gigantesco rompecabezas. Cada pieza fue diseñada con precisión milimétrica y el proyecto utilizó cerca de 2,5 millones de remaches. Todo esto en solo 2 años, 2 meses y 5 días, un plazo impresionante para la época. Y aquí va un dato sorprendente. Eiffel creía tanto en el proyecto que financió el 80% del costo de la construcción con su propio dinero. La seguridad también fue un punto destacado. En una era donde los accidentes en construcciones eran comunes, la obra de la Torre Eiffel tuvo un número mínimo de incidentes. Gustave Eiffel implementó medidas innovadoras, como andamios móviles y redes de protección, demostrando que la torre era más que un símbolo, era un ejemplo de ingenio. Cuando la construcción finalizó, el 31 de marzo de 1889, la Torre Eiffel se convirtió en la estructura más alta del mundo, superando al monumento Washington. Pero, ¿y si el odio de los parisinos la hubiera derribado antes de que se inaugurara? Para entender por qué la Torre Eiffel causó tanta controversia, sumerjámonos en el ambiente de París en aquella época. Un grupo de artistas, escritores e intelectuales, incluido Guy de Maupassant, publicó una carta abierta en el periódico Le Temps, calificando a la torre de monstruosidad inútil y un esqueleto deforme. Maupassant la odiaba tanto que almorzaba en la torre solo porque era el único lugar donde no tenía que verla.
Además de las críticas estéticas, había preocupaciones prácticas. Muchos temían que la torre pudiera colapsar con vientos fuertes o que el hierro se oxidara. Eiffel, sin embargo, defendió su creación con pasión, asegurando que era segura y que su forma abierta reducía la resistencia al viento. Incluso instaló un laboratorio meteorológico en la cima para demostrar que la torre tenía utilidad científica. Para revivir el momento en que la Torre Eiffel conquistó el mundo, viajemos al 6 de mayo de 1889, cuando fue oficialmente abierta al público. Contra todas las expectativas, 2 millones de personas la visitaron. ¿Pero qué cambió de repente? Durante la Exposición Universal, casi 2 millones de personas la recorrieron, subiendo en sus ascensores o escaleras para admirar la vista de París, lo que estaba destinado a ser una estructura temporal. Planeada para ser desmantelada después de 20 años, comenzó a ganarse el corazón de los parisinos. La torre también se convirtió en un laboratorio científico. Gustave Eiffel utilizó la cima para experimentos con gravedad, meteorología e incluso para probar paracaídas. Más tarde, adquirió funciones prácticas, como estación de radio y telégrafo, lo que ayudó a justificar su permanencia. Para ver cómo la Torre Eiffel se convirtió en un ícono global, demos un salto hasta la actualidad. Más que un monumento, es un símbolo de París, de Francia y del romanticismo. Alrededor de 7 millones de personas la visitan cada año y ha aparecido en innumerables películas, libros y fotos de parejas enamoradas. Su estructura, alguna vez considerada fea, es ahora admirada como una obra maestra de la ingeniería y la estética. La torre sigue reinventándose. Hoy, su cima alberga una antena de transmisión que la mantiene relevante en la era digital. Y, por supuesto, ¿quién no sueña con subir hasta la cima para ver París desde las alturas? De un proyecto controvertido a un ícono eterno, la Torre Eiffel nos enseña que las grandes ideas pueden superar críticas y expectativas. Es la prueba de que el progreso, la innovación y la audacia pueden transformar lo imposible en realidad. Así que, la próxima vez que mires la Torre Eiffel, ya sea en una foto, en una película o en persona, recuerda, es más que hierro y remaches. Es la historia de una ciudad, de un hombre y de un sueño que conquistó el mundo.